fuente y del tema integral. Mario, para continuar la pregunta. Sí, en realidad la decisión de transferir tanto la primera vez la educación primaria como la educación secundaria fue el mecanismo que usó el gobierno nacional para ahorrarse gastos. Le impuso la decisión de transferir la educación sin darle los recursos suficientes. Por eso fue en el 81 la primaria. Yo le decía antes que en la ley del 88, donde se creó, veníamos con una coparticipación del 48,5, que es la ley del 73. En la discusión Nación y Provincias, las provincias reclamaron que la Nación les pague el costo de la transferencia de la educación primaria. Hicimos los cálculos y dio 8,16. Entonces, cuando hubo que discutir la ley de coparticipación en el 88, se sumó 48,5 más 8,16 y dio 56,66. Pero acá hay un punto de optimismo que yo quiero transmitir, una experiencia personal en términos de coparticipación. Yo estaba obviamente en el gobierno con Alfonsín en Hacienda, y nosotros habíamos perdido las elecciones en 1987. Yo recuerdo que poco después de perder las elecciones lo voy a ver a Alfonsín y le digo: presidente, me voy a jugar por una ley de coparticipación. Me acuerdo que estábamos con Zurril y Raúl le dice: Mario se volvió loco. Ahora que perdimos las elecciones vamos a sacar una ley de coparticipación. Digo, la única forma de tener cierta gobernabilidad en los 2 años que nos quedan. Y era cierto, porque nosotros habíamos perdido la mayoría en el Congreso, y de las 24 provincias solo habíamos ganado en 2 provincias. Las 22 restantes eran todas peruanas. A pesar de esas dificultades, el contexto de discusión en aquel entonces entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales permitió lograr un consenso para sacar una nueva ley de coparticipación. Se la llamó transitoria, por eso coincido con lo que hizo, que fue un puente entre un gobierno y otro, porque fue una ley que vencía el 31 de diciembre del 89, después nunca más se discutió. Pero fue posible, en la discusión entre las provincias y el gobierno nacional, lograr un consenso de forma tal que en el Congreso Nacional, donde el radicalismo era la primera minoría, tuvo los votos de la segunda, de la minoría de la oposición, que era el peronismo, y en conjunto fue el primer ejemplo de política de Estado que se logró. En conjunto fue posible sacar un tema tan delicado como fue la ley de coparticipación. Ahí votaron por la misma ley, con 22 provincias peronistas, votaron la misma ley de coparticipación, el oficialismo y la oposición. Yo creo que lo que dice muy bien Jorge Servini de establecer un puente, creo que sí que es mucho más urgente ahora que nunca, porque lo que está pasando es un crecimiento de la facultad discrecional del gobierno nacional de transferir recursos de la nación a las provincias. Y hay que aprovechar efectivamente a reducir ese poder discrecional. Eso no es aumentar el déficit fiscal. Simplemente lo que el gobierno hoy maneja en forma discrecional, que suma casi 30.000 millones de pesos por año, uno puede compensarlo, y no afecta a seguridad social porque se manejan IVA y ganancias, con aumentar la coparticipación, los recursos coparticipados que van a las provincias. Uno aumenta uno y reduce del otro lado. Eso lo hace en forma automática, y entonces es posible lograr ese tipo de consenso. Yo creo que es necesario, en este momento más que nunca, sobre todo viendo cómo viene la situación de fiscal para el año que viene, lograr ese tipo de consenso mínimo que en alguna medida fue posible en el 88. Yo creo que hoy en día, no sé si va a haber la colaboración, probablemente no la haya del gobierno nacional, pero sí los gobiernos provinciales deberían sentar a discutir una forma de poder llevar ese puente que muy bien planteó Jorge sobre resolver los problemas de corto plazo. El de fondo, el problema central de fondo es el que transmitió recién Anguelo, con la cifra de la doble escolaridad natural. Ese es el problema, el eje central, porque es responsabilidad de las provincias la educación primaria y secundaria, como es responsabilidad de las provincias la salud. Y esos son temas que requieren una discusión más cuidadosa y más de largo plazo que la que tenemos hoy en día en el corto plazo. Pero habría que intentarlo. Bueno, la última pregunta se la hacemos a Jorge Sargini.
y se vincula también con los tratamientos legislativos. ¿Se conoce algún proyecto presentado antes de 1996 para cumplir el artículo 75 de la Constitución o alguno posterior a esa fecha y hasta el 2009? En caso afirmativo, ¿por qué no llegaron al debate en el recinto, o mejor dicho, tuvieron tratamiento en comisión? En caso negativo, ¿aún nuestros legisladores podrían hacerlo? Y otra pregunta que está vinculada, ¿es posible desde el Congreso eliminar los ATN? Primero, no es que esté vaticinando ni deseando igual resultado, pero ojalá después de la próxima elección haya algún secretario de Hacienda tan loco como Mario Brothers o un presidente que decida hacerle caso y sea el momento para discutir la nueva ley de coparticipación. Sería muy bueno que así lo fuera. No ha habido. Hubo en el año 2012, en el medio de la crisis, en un gobierno que yo siento orgullo de haber sido parte, se firmó un pacto en el que se asumió un compromiso de renovar esa cláusula constitucional, de llevar una ley de coparticipación ante el 31 de diciembre del 2002, pero no se pudo. La Constitución en esto, que es tan sabia, tal cual lo dijo Alberto en la definición de cómo debería ser un mecanismo de coparticipación, es tan compleja para que eso se pueda llevar adelante, porque hay un solo mecanismo de establecer una nueva ley de coparticipación y lo establece taxativamente la Constitución. Primero acuerdo de gobernadores, luego ingreso al Senado, luego tratamiento en la Cámara de Diputados. No hay otro camino porque la Constitución ya estableció que es así, nunca se pudo avanzar en el acuerdo de los gobernadores. Sí, los ATN se pueden voltear de un plumazo. En el Congreso si hubiera consenso para hacerlo. Es más, yo en el proyecto de ley que elaboré previo a lo que estoy tratando de trabajar ahora para el presupuesto, que se junta con lo que ya había elaborado, que era distribuir los ATN, además modificaba el flujo hacia adelante, disminuyendo todo lo que va a ATN y mandándolo a masa coparticipable. Sí, lo podría hacer. No sé si me puedo estar para conmigo. No, el tema de ATN. Listo. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Jorge Jacquini, Alito Baraldi, Mario Robertson, por sus presentaciones. Y bueno, queremos invitar a todos nuestros alumnos y a todos aquellos que nos quieran acompañar la próxima clase, martes 6 de octubre, en la sede central del